Bueno, mis estimados, les quiero hacer un video para que les quede súper mega claro el concepto de cómo se suman estos vectores. A ver, ya les indiqué en la clase que pues cada cuadrito me va a representar una unidad. Entonces ya sabemos que este vector tiene aquí un componente 4. Voy a usar este de color. Tengo 4 y por acá tenemos este vector que tiene 4 y que sube 4. Pero recuerden, muchachos, que esto es porque es como si tuviéramos un planito cartesiano pues sobre la colita del vector. Entonces, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. A ver, me devuelvo por aquí. Ajá, lo hago de una manera mejor. 1, 2, 3 y 4 aquí y aquí subo 1, 2, 3, 4. Ya sabemos que este vector tiene, eh, este vector va a tener coordenadas o va a tener las componentes, a los vectores se llaman componentes rectangulares, 4 en X con 4 en Y. Ya saben por qué, ya les mostré. Para este es como si tuviéramos el planito cartesiano aquí, ¿no? Eso es para que ustedes aprendan a tener la referencia de los vectores. Aquí sería como hacia la izquierda -1, -2, -3 y -4 y bajo 1, -2. Y si voy a trabajar con respecto a este, vamos a tener que este componente va a ser -4 unidades y este componente va a ser -2. 1 y 2 aquí, ¿no? Entonces, esto van a ser los componentes rectangulares y quiero trabajar con respecto a este ángulo que yo en la clase les llamé alfa y este ángulo que le llamé teta. Entonces, aunque también hubiéramos podido trabajar con este, pero les recomiendo para ustedes que están iniciando que trabajen con ángulos en posición normal o triángulos en posición normal, más exactamente. O sea, que tengan esta mecánica. ¿Listo? Entonces aquí tenemos este triángulo. Vamos a hacerlo más bonito, bien chévere, inclusive que pues cambiémosle de colorcillo, vámonos más pues tirando a los, pues al color del vector, ¿no? Listo, aquí también tenemos 4 unidades. Bueno, entonces empecemos para este video calculando entonces el valor del módulo de A. Entonces ya sabemos que el módulo de A, módulo, o sea, la medida de aquí hasta aquí, ya sabemos que es de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado, o sea, 16 más 16, 32. Recuerden que aquí estamos aplicando el teorema de Pitágoras. Por eso, esta longitud de aquí hasta aquí me mide raíz de 32. Lo mismo, este vector, el módulo del vector B, recuerden hacerle la flechita, a mí se me olvida, me autocorrijo, es igual a cuánto? Pues a la raíz de -2 al cuadrado es 4, 4 más 16 porque este es al cuadrado, 4 al cuadrado, es decir, tengo esto, -2 a la 2 más -4 a la 2. Recuerden esto me da 16, esto me da 4, 16 más 4, 20. O sea que en retrospectiva tengo 20, ya les mostré el proceso en clase, listo. Ahora, ya que tenemos los módulos, nos faltan los ángulos. ¿Cómo saqué este ángulo? Muy fácil, simplemente usamos la tangente, la función que nos recomendó la compañera Eli. ¿Por qué la tangente? Porque pues, la tangente nos relaciona el cateto opuesto con la adyacente y eso es precisamente lo que tenemos, tanto aquí como aquí. Inclusive, ya que tenemos raíz de 32, que es la hipotenusa, también podríamos usar otra. Pero usemos la tangente que es más fácil. Igual también con esta. El ángulo va a ser el mismo. Entonces usemos la tangente. Tangente de teta, que es este ángulo, es igual al opuesto. El opuesto de este ángulo es este 4 dividido este 4. Y bueno, al hacer la cuenta me queda 4, digo 4 me da 1. Luego el ángulo es de 45 grados. Esto lo hicimos. ¿Cómo? Pues muy fácil. Hicimos lo siguiente, el ángulo es igual a la tangente a la -1 de 4 y 4 me da 1.
Y ahí darle OK, darle aquí pues Enter, pues el ángulo me da de 45 grados, ¿no? ¿Cómo es saca tangente a la -1 en la calculadora? Hundan la letra Shift, la que dice allí, ella está, a ver, les digo dónde está, bueno, en mi calculadora, en la mayoría está en la parte izquierda superiorcita y está con letras amarillas. Luego le da donde dice tangente a la -1, tangente a la -1 de tal manera que les quede una cosa como así. Y le va a abrir un paréntesis. Y ahí van a introducir pues el valor que esté acá. Y este uno de dónde salió, 4 y 4 me da 1. Y les da igual y simplemente les da 45. El número que les da es un ángulo expresado en grados hexadecimales. Lo mismo hacemos para este. Este ángulo beta es igual a quien a la tangente, a la -1 de, pues 2 dividido 4, menos 2 dividido -4 me da un medio positivo. Ya le mostré eso en clase, muchachos. Luego el ángulo es de 26,56 grados. Listo. Vamos a trabajar entonces ahora, ya que aquí les hice un súper resumen de lo que se vio en la clase. Vamos a trabajar el método, o sea, vamos a suponer que no conocemos este 4 ni conocemos este -4 ni este -2, no los conocemos, vamos a olvidarnos de ellos, no los conocemos, porque precisamente vamos a aplicar el método. Entonces, ¿cuánto vale el módulo de A? 32, raíz de 32. Este componente le vamos a decir de que el componente que va en X lo vamos a relacionar con el coseno y el componente que va en la Y, de acuerdo a este ángulo, pues sería el seno. Entonces, vamos a decir que raíz de 32, voy a hacerlo con otro colorcito, inclusive con el color rojito. Raíz de 32 que multiplica el coseno de quién, de este ángulo, pero este ángulo es 45. Este componente va a ser raíz de 32 por coseno de 45. Este componente va a ser raíz de 32 por seno de 45. Este componente de acá, este componente de aquí, va a ser el módulo de B, que es raíz de 20, que multiplica el seno de quién, de 26,56 grados. Y este componente en X va a ser raíz de 20 que multiplica, pero al coseno de 26,56 grados. A ver, lo hago más bonito. Listo. Ya que tenemos definido quiénes son los componentes, recuerden muchachos que los componentes se sacan de acuerdo a quién, al ángulo que estemos trabajando. Si estoy trabajando en esta posición, o sea, estoy trabajando con respecto a este ángulo, el opuesto va a ser este y obviamente el otro va a ser el adyacente. Si yo trabajara con respecto a este ángulo, el opuesto ¿cuál sería? Este de aquí. Y el adyacente sería este de aquí. Entonces, por eso, para que no nos enredemos, o si trabajo con respecto a este ángulo, el opuesto, este ya va a ser el opuesto, o sea que este sería el seno y este el coseno, pero con respecto a este ángulo de aquí que le estoy señalando. Pero como es mejor que trabajemos con un ángulo que ustedes ya conozcan una posición normal. Entonces, listo. Vamos a hacer la sumatoria de componentes en X. ¿Quiénes son todos los componentes en X? O sea, todos los de las X, 32, raíz de 32 por el coseno de 45 y lo vamos a sumar con este de aquí. Pero recuerden, muchachos, aquí este componente sí es positivo. Aquí vamos a este componente, como estamos hacia la izquierda, es negativo, ¿no? Recuerden eso, es negativo porque este componente, de acuerdo a este sistema referencial, es negativo porque está hacia la izquierda. Entonces, más voy a colocar menos raíz de 20 por el coseno de 26,56. ¿Listo? Recuerda que más por menos me da menos. Es como si estuviera restando. Más por menos menos. Entonces, ¿cuánto me da esta cuenta? Simplemente cogemos la calculadora y pues eso me da raíz de 32,
que multiplica el coseno de 45 menos, ¿por qué menos? Porque más por menos es menos. Menos raíz de 20 que multiplica el coseno COPS de 26,56. Y eso me da cero. Prácticamente esto me da cero. Me da cero cero, me da esto, me da 0,0001, pues prácticamente esto me da cero. Entonces esta parte me da cero. La sumatoria de la de X me da cero. Vamos a la sumatoria de Y. Entonces, lo mismo, cojo los de, recuerden que debo de colocar el signo también del componente. El componente aquí es positivo porque va hacia arriba. Raíz de 32 por el seno de 45 grados. Más, entre paréntesis, recuerden que este, como va hacia abajo, este componente es negativo. Menos, también raíz de 20, pero en este caso por el seno ¿de quién? De 26,56. Y al hacer esto en calculadora, muchachos, les recomiendo que tengan su calculadora, porfa, para estas clases en adelante. Tengan su calculadora o su aplicativo en el celular. Esto me da, pues ya les digo, lo voy a hacer aquí en la calculadora, raíz de 32 que multiplica el seno de 45, lo estoy haciendo en calculadora, listo, menos raíz de 20 que multiplica el seno de 26,56 y esto me da 2,000. Entonces, 2. Bueno, ustedes recuerdan que en la clase, si nosotros conocíamos los componentes que de los componentes rectangulares de los vectores lo podíamos sumar directamente. Recuerden que este tenía componentes. Los componentes del vector B era, aquí teníamos -4 y bajábamos 2. Y que la suma de los componentes, o es decir, la suma del vector A más el vector B, pues esto me va a dar un nuevo vector, que es el vector suma. Y tiene componentes 4 más 4, 4 más -4, pues me da 0. Y 4 más -2, es decir, 4 menos 2, 2. Me daba esto. Es precisamente, aquí hago la demostración, que los componentes en X me dieron 0 y en Y 2. Precisamente lo que me da aquí. Es decir, que ese vector suma, pues ya lo tengo. Ahora, espero que esto me lo hayan entendido, muchachos. Esto es más que todo para cuando, mejor dicho, cuando ustedes el módulo, tienen el módulo, o sea, tienen la medida del vector y tienen el ángulo. No importa, aunque ustedes pueden hacer este trabajo que yo les expliqué como para confrontar o realimentarse, ¿no? Entonces, bueno, no es sino, pues, aquí hemos practicado y hasta cosas del primer periodo. Espero que hasta aquí me hayan entendido. Ahora, ¿qué hacemos con eje 0 y con este 2? Pues vamos a decir que el vector suma, tal y como lo coloqué allá arriba, A más el vector B, tiene componentes rectangulares, pues 0 en X y en Y2. Pero, ¿qué vamos a hacer con esto? Con este vectorcito. Pues vamos a dibujarlo. Dibujémoslo en el plano cartesiano. Entonces, supongamos que voy a colocar aquí algo aproximado. Estas son las unidades que yo le estoy dando. Entonces, vamos a ubicar este punto. Ubiquemos estas coordenadas. 0 en X, 2 en Y. Es decir, que el componente rectangular o sea, perdón, el vector, al dibujar este vector con estas características, va a quedar sobre la Y. Lo voy a hacer gruesito y les voy a explicar aquí algo muy interesante. Este vector va a ser el vector resultante, es decir, el vector A más B. ¿Y qué módulo tiene? Pues tiene módulo igual a 2 unidades. Recuerden, muchachos, que cuando cogíamos estos vectores en la clase del primer periodo y los íbamos a hacer como por el método gráfico,
O sea, por el método que nosotros cogíamos, que acercamos un vector hacia la cabeza del otro. Entonces, es decir, aquí vamos, si yo traigo este vector para acá, ¿qué pasa? ¿Dónde me va a quedar este vector ubicado? Pues aquí yo voy a ubicar la cabeza de quién, donde comienza este. O sea, aquí me va a quedar la colita de este. Ahora, si me llevo este de aquí para acá, ¿dónde voy a colocarlo? Pues aquí voy a colocar la colita. O sea, voy a borrar todo esto y les voy a explicar de nuevo. Voy a borrar todo esto. Aquí ustedes pueden ver el video varias veces. Lo pueden ver, observar muchas veces. Y vamos a practicar el método gráfico por el derecho. A ver, si yo quiero sumarlo desde la parte gráfica, de la parte por geometría, mmm, voy a trazar un... A ver, este vector lo voy a trasladar hacia dónde? Hacia la cabeza de este. Es decir, este vector me lo paso para acá. Así mismo como está. Entonces vamos a hacer la referencia, vamos a hacer un truquito aquí. Voy a hacer esto un poquito más delgadito. Voy a trazar mi referencia, puede ser con azul. Y vamos a hacerle el truquito. ¿Cómo lo traigo? Le hago la referencia aquí en donde termina la cabeza del primer vector. Y pues me cuento estas unidades. Tiene 4 unidades hacia la izquierda y 2 hacia abajo. 1, 2, 3, 4 y aquí abajo 2. Este vector me va a quedar aquí. Me va a quedar acá. Entonces lo voy a dibujar tal y como está con azul. Puede ser un azulito. Es como si lo estoy trasladando, ¿no? O sea, así como está, con la misma dirección y sentido, que parta de la cabeza del primer vector. ¿Y cuál es el vector resultante? Pues el que me va a unir desde el vector inicial, que es el rojo, desde la cola del vector inicial hasta donde termina la cabeza del vector final. Es decir, que mi vector resultante va a ser este. Tal y cual como nos dio la figura aquí. Lo que pasa es que aquí la hice pues a la escala, una escala distinta que estamos manejando aquí. Pero igual me da 2 unidades, 1, 2 y queda sobre el eje Y. Entonces aquí podemos demostrar que nuestro ejercicio quedó bien realizado. ¿Qué módulo tiene este vector? Pues tiene 2 unidades, porque pues aquí no tiene módulos en X. Entonces, eso sería todo, muchachos. Espero que me hayan entendido este ejemplo. Yo les voy a dejar un ejercicio para practicar más esto. Necesitamos estar más fuertes en esto, muchachos, muy fuertes, porque lo que se viene, sobre todo cuando usemos los teoremas del seno y el coseno, vamos a tener algunos ángulos que se van perdón, algunos triángulos que se van a disponer con respecto a estas posiciones y vamos a tener que usar de alguna otra manera estos conceptos de nuevo y en física también. Entonces, el Señor les bendiga mucho. Aquí les voy a dejar este dedito.